Una hora para el cierre de las urnas. España sigue votando, aunque se ha ralentizado el ritmo. Asturias sube ligeramente la participación, casi 6 décimas con respecto a los comicios de 2019. Son datos recogidos hasta las 6 de la tarde. En el resto de España, el descenso es acusado, casi 4 puntos menos que en las generales de noviembre. Buenas tardes. Son los últimos datos que se han dado a conocer y que corresponden a la participación de forma presencial. No se incluye el voto por correo. La afluencia durante toda la mañana ha sido constante, con picos de mayor intensidad al mediodía en muchos de los colegios electorales de Asturias. Apenas queda, como les decimos, una hora para el cierre. Estamos, por tanto, en uno de esos colegios en Oviedo. Max, ¿cómo está siendo el ritmo hasta ahora? Sí, pues después de comer el ritmo ha bajado la participación como es habitual, aunque es verdad que a partir de la media tarde, de las 6 de la tarde, según van pasando las horas, va subiendo ese ritmo, la intensidad de electores que llegan con la intención de depositar su voto en las urnas antes de las 8 de la tarde. Incluso quienes estén dentro del colegio electoral o en los accesos de ellos van a poder hacerlo. Está siendo una jornada con bastante tranquilidad, sin ninguna incidencia en todos los colegios electorales, tanto en este como en todos los de Asturias, en los 698, pero también muchas personas eligen la tarde precisamente para votar porque no hay grandes afluencias y se vota con mayor tranquilidad. Veníamos del pueblo, entonces aprovechamos para venir a votar ahora, ya a mejor hora. Suelo venir a esta hora porque creo que hay menos gente, entonces aprovecho, que va más rápido. Decidimos venir a votar después de comer, entonces a media tarde, y espero que ganen los míos, claro. Los sobres de votación al Senado abultan mucho más, por eso parece que, aunque sea el mismo número de votos, la urna de senadores parece que lleva el doble de votos que la de diputados.